Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Gloria a Dios. Este pasaje tiene el título Reconciliación por medio de la muerte de Cristo y resalta la preeminencia del Señor por sobre todas las cosas. Y como hecho central, el valor que le asigna todo el sentido del pasaje a la sangre de la cruz de Cristo. Y yo digo, qué importante para nosotros es poder rescatar este valor. Amén. Cosa que tal vez para algunos es molestia, como decimos, algunos hasta han querido sacar la palabra sangre de la Biblia. Y tal vez para otros no tiene tal vez el significado o el valor que realmente tiene, o que por lo menos lo tiene para Dios, y por supuesto lo debe tener para nosotros. La pregunta o la primera pregunta que podemos hacernos es ¿cuál es el significado de la sangre de la cruz de Cristo? ¿Qué significa? Debe ser por lo menos para nosotros que ahora conocemos al Señor, podemos distinguirla de toda otra sangre, de toda otra cruz. Y alguno dirá, bueno, pero ¿cómo es esto? En primera instancia, al lado de Jesús había otros que habían sido crucificados. ¿No es así? Y como quiera que sea, esa muerte era una muerte cruenta. Era una muerte que hacía que los que morían en esa cruz realmente murieran de una manera muy cruenta. Sin embargo, la sangre de los que estaban de un lado y del otro del Señor en realidad no tenía ningún valor. Y cuando pensamos en lo que estamos diciendo, podemos recordar que cuando se acerca la Pascua, cuando se celebra la Pascua mundialmente, muchos que dicen ser cristianos lo hacen haciéndose crucificar y muchos hasta flagelando su propio cuerpo y derramando sangre también. Y sabemos que todo eso tampoco tiene ningún valor. Porque el único valor lo tiene la sangre de Cristo que derramó allí sobre esa cruz. Porque solamente la sangre de Cristo tiene un valor redentor. Solamente la sangre de Cristo es la que fue aceptada como pago delante de Dios.
La Biblia dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Cuando leemos en la carta o en el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 4, dice Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué significa esto, no? Muchas veces tal vez hemos leído y no hemos podido entender perfectamente qué es lo que significa. La sangre de Abel clama por vindicación, quizá por venganza. Hay un texto en la Biblia que nos sugiere tal cosa. Cuando Dios le habla a Caín, y leemos en Génesis 4:10, que Dios le dijo, ¿qué has hecho? Cuando mató a su hermano Abel. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, de todas maneras, la sangre de Cristo, dice la palabra, que habla mejor que la de Abel. La de Abel clamaba por vindicación o venganza, y la sangre de Cristo fue derramada para la remisión de nuestros pecados y para que pudiéramos recibir la salvación. Aunque se derramara toda la sangre de la humanidad sobre una cruz, no serviría para la expiación de un solo pecado en la presencia de Dios. Qué importante esto. Dice el Salmo 49, versículos 7 y 8. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No hay precio que se pueda pagar o que el hombre pueda pagar para redimir un alma. Solamente la sangre de Cristo pagó el precio. Solamente la sangre de Cristo fue el precio que Dios recibió como pago para que pudiésemos ser libres y rescatados de la perdición y de la muerte. El énfasis no debe estar puesto en la cruz, sino en el hecho de que fue la cruz de Cristo. Ahí está el punto. No fue cualquier cruz, ni hoy puede ser cualquier cruz que tenga algún significado. Por eso que tenemos que tener cuidado con los fetichismos que se usan. Porque esas cruces no tienen ningún valor. Amén, hermano. No tienen ningún valor. Tal vez crecimos en una religión donde estábamos llenos de cosas a las cuales las adorábamos primero, las teníamos como que teniendo tales cosas o tocando tales cosas o digamos echando mano a poder orarle a esas cosas, podríamos recibir algo de Dios. Todo esto es antibíblico. La palabra de Dios no desestima totalmente esto. Desestima completamente esto. Solamente la cruz de Jesús, donde Él en su santa humanidad y en su gloriosa majestad fue sacrificado allí. Qué importante esto, ¿no? Hoy venden en algunos lugares pedazos de la cruz de Cristo. Encima. Qué importante para nosotros es liberarnos de toda esa cuestión y poder realmente darle el verdadero valor a la sangre de la cruz de Cristo. Amén. Creo que ese es el punto fundamental. ¿Qué ha provisto la sangre de Cristo para nosotros? ¿Por qué es tan importante? Podemos hablar o hablamos un poco de qué significa, pero ¿qué es lo que realmente ha provisto esa sangre que el Señor vertió? ¿Cuál es el significado para nosotros de provisión que el Señor haya derramado su sangre? Hay muchas palabras conocidas que yo quisiera repasarlas. Son muy conocidas, pero las tenemos que repasar. La primera de ellos es la propiciación. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, dice que Él es la propiciación por nuestros pecados,
y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. La palabra propiciación, expiación, tienen que ver con la obra que el Señor realizó por nosotros. El Señor allí en la cruz cubrió nuestros pecados. Desde el principio, tal vez tomándolo como ejemplo, Dios proveyó una cubierta para Adán y Eva, sacrificando animales para cubrir su desnudez, pero que en realidad era para cubrir su pecado. Y esto constituyó el primer sacrificio, figura del verdadero y futuro sacrificio de Cristo. No hay otro sacrificio, no hay sacrificios de animales. Podemos pensar que después de este sacrificio, a través del cual el Señor instituye el orden de los sacrificios por el pecado, después Dios mismo establece un orden de sacrificios en el Antiguo Testamento y el Señor lo ordenó para que fuesen hechos conforme a lo que Él había ordenado y se debían ofrecer sacrificios animales. Cuando llegaban allí al tabernáculo y se encontraban con el altar de bronce, allí se ofrecía el sacrificio y la sangre de ese sacrificio luego era llevada hasta el lugar santísimo y rociada sobre el propiciatorio por el sumo sacerdote. Pero todo esto no era otra cosa que figura de lo verdadero, figura del verdadero sacrificio de Cristo. Esa sangre de Cristo tuvo ese valor maravilloso para que hoy nosotros podamos estar delante de la presencia del Señor. Hoy esa sangre sigue cubriendo la vida de aquellos que se acercan a Él. Hoy todavía esa sangre nos cubre para que podamos ser aptos en la presencia de Dios y para que podamos recibir de Él la bendición. En Romanos capítulo 3, versos 24 y 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Está claro, ¿no? Como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué hermoso que podamos reconocer que esto tiene una relación directa con nuestra experiencia en Cristo. Amén. Esta palabra no solamente es una palabra que está ahí en la Biblia y que no sabemos a veces ni lo que quiere decir, sino que a través de esa muerte expiatoria, propiciatoria, hoy podemos realmente recibir por la fe en su sangre la salvación, el perdón de nuestros pecados. Otra palabra que se menciona y la hemos mencionado en el texto es la palabra redención. ¿Redención qué significa? Rescate. Hemos sido rescatados, pero ese rescate al cual hace referencia o mención la palabra de Dios era un rescate a través de un precio o del pago de un precio. No es que alguien con valor iba y rescataba a alguien y nada más. No. Tenía que pagar un precio. No voy a hacer la historia de la redención o explicar mucho porque nos demoraríamos mucho tiempo, pero entendemos, y por lo que dice el apóstol Pedro, y lo leemos tan seguido, que realmente justamente la sangre de Cristo es la sangre de la redención, porque es el pago que el Señor hizo para que pudiésemos ser rescatados por Dios. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, no con cosas que nosotros pudiésemos juntar acá y pudiésemos pagar acá, como el oro o como la plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué importante entonces esta palabra redención. Somos los redimidos del Señor. ¿Amén? ¿Usted se considera un redimido del Señor? Amén. Somos redimidos por la sangre de Cristo. El Señor dice en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, que Él hizo un camino para que caminen los redimidos del Señor. Amén. El camino para que solamente los redimidos del Señor puedan andar por Él. Y dice que ese camino nos conduce al gozo eterno y a la paz eterna, a la gloria eterna. Y que en ese camino no va a poder subir nadie. Y aunque haya alguien que pueda ser un poco torpe, ni siquiera se va a descarriar. Qué importante todo esto, ¿no? Hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo, no con nada material, no con un pago, no con plata u oro, sino con el derramamiento de la sangre de Cristo allí sobre la cruz. Solo tenemos redención por medio de la sangre de Cristo. Ahí en el texto de Colosenses, en el versículo 14 que hemos leído, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Justamente la otra palabra es esa, perdón. Hemos sido perdonados. Hemos venido con muchos pecados al Señor, ¿no? ¿O hemos venido sin pecado? ¿Hay algunos sin pecado? No. Todos somos pecadores. Y esto lo señala la Biblia, lo atestigua la Biblia cuando dice que por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Estamos destituidos. Necesitamos entonces ser perdonados. Perdonados. Allí en Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Qué hermoso, ¿no? Que podemos realmente saber que a través de esa sangre maravillosa podemos realmente alcanzar el perdón de nuestros pecados. El Señor no es que nos dice: bueno, te perdono y listo. El perdón ha costado muy caro y a veces no lo tenemos en cuenta. Cuando hacemos lo que no debemos hacer o cuando deliberadamente, tal vez sabiendo que no hay cosas que a Dios no le agradan y las hacemos igual, estamos desvalorizando el precio que el Señor pagó para que seamos perdonados y aceptados a través de ese perdón por el Señor. Pero si tomamos conciencia de cuál ha sido ese precio y que somos perdonados por la sangre de Cristo, qué importante entonces el hecho de que nosotros podamos tener claro esto y tenerlo en cuenta en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor. La otra palabra que también es muy conocida es justificación. Cuando leemos en Romanos 5:9, dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Fíjese lo que dice Pablo. Seremos salvos de la ira. ¿La ira qué significa? Juicio. Cuando usted ve la palabra ira en la Biblia, generalmente significa juicio. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, o por su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre de su cruz es la base del completo y eterno perdón de Dios. Ahora somos justos. Lo cambio de expresión. Ahora somos justos. Debemos ser justos, porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Otro de los efectos de la sangre de Cristo es nuestra justificación, el perdón de nuestros pecados, y a través de esa obra el Señor nos libra y ahora podemos ser justos ante la presencia del Señor. Esta justificación no significa que el Señor, nos haya perdonado y nos haya dicho: bueno, pero
No, el perdón del Señor es un perdón tan diferente al perdón que conocemos nosotros humanamente. Y el que nos da un poco de claridad sobre esto es el profeta Miqueas, cuando dice, ¿qué Dios como tú? Que perdona la iniquidad, que perdona el pecado. Y no solamente que lo perdona, sino también dice que lo olvida y que lo echará en lo profundo de la mar, que lo echará a sus espaldas. Qué importante para nosotros comprender que esta justificación que recibimos del Señor está basada en la sangre de Cristo, justificados en su sangre, justificados en su sangre. Así que tenemos que llevar dignamente este nombre de justos. Amén. Porque somos justos porque el Señor derramó su sangre para que nosotros podamos ser hechos justos o justificados delante de su presencia. Otra palabra es la palabra purificación. Purificación. En Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14, dice, porque si la sangre de los toros, esto lo leemos todas las veces prácticamente en la Santa Cena, ¿no? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, purificará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahí está. La sangre de Cristo es la que puede purificar, limpiar nuestros corazones. Hay un texto que es lo leemos muchas veces. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Y cómo sigue? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica, nos limpia de todo pecado. Si Isaías dice, aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado permanecerá. Aunque nos lavemos con jabón y aunque no vamos a poder quitar la mancha del pecado, solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos y puede purificar nuestra vida de las manchas del pecado para que ahora podamos realmente estar en la presencia gloriosa del Señor. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que también es muy común para nosotros es la santificación. Se habla mucho de la santificación. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ah, qué lindo, ¿no? Esta santificación, que a veces no la mencionamos y la importancia, porque dice que sin ella, dígalo fuerte, sin la santificación, me parece que no leen la Biblia ustedes. Nadie verá al Señor, nadie verá a Dios. Entonces Él nos santifica, pero dice mediante su propia sangre. Este agente santificador tiene relación con la sangre de Cristo. Muchas veces la relacionamos, la santificación, con la obra poderosa del Espíritu Santo. Está bien. Pero el poder de la sangre de Cristo es lo que puede realmente santificar nuestras vidas, como bien dice aquí la palabra del Señor. Nos trae también paz. Y esta paz nos habla fundamentalmente de la reconciliación que nosotros ahora tenemos con Dios. Colosenses, en el texto que leímos, capítulo 1, versículo 20, dice, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hablamos de reconciliación. La sangre de Cristo es la que provee esa reconciliación. Porque bien dice que por medio de Él Dios ha reconciliado todas las cosas con Él. Las que están en el cielo, en la tierra, haciendo la paz mediante, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En primera instancia, una paz que realmente sobrepasa, como dice la Biblia, todo entendimiento. No es una paz común, no es una paz normal, no es una paz del hombre, de la tierra, sino que es una paz que Dios nos da por medio de la obra de Cristo. Por eso bien dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Y por medio de Él somos reconciliados con Dios. Podemos volver a estar en una comunión perfecta con el Señor por medio de la sangre de Jesucristo. Dice también la palabra que hemos sido hechos cercanos. Estábamos lejos de Dios. El apóstol Pablo dice que estábamos lejos de Dios. No conocíamos a Dios, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire, por la sangre de Cristo. Hemos sido hechos cercanos, una relación ahora de comunión con el Señor, y podemos gozar de esta cercanía y de esta relación y de esta comunión con el Señor por medio de la sangre de Jesucristo. Mire si sacamos la palabra sangre de la Biblia, nos quedamos sin nada. Por eso es bueno repasar de vez en cuando el efecto y lo que significa para nosotros la sangre de Cristo. El pecado no solo es una impureza que nos separa de la presencia de Dios, sino una transgresión que nos arroja fuera totalmente, lejos de Él. Y solamente por lo que Cristo ha hecho y por su sangre derramada, podemos nosotros ahora estar en la presencia del Señor. El otro punto, el anteúltimo que me quiero referir, es que tenemos libre entrada en el santuario de Dios. Podemos recordar que tanto en el tabernáculo como en el templo, solamente una persona podía entrar en el santuario, es decir, en el lugar santísimo, que era el sumo sacerdote, una vez al año, solamente una vez al año. Pero ahora dice que el Señor nos dio libertad para poder entrar en el santuario, en el lugar santísimo. Este pasaje de Hebreos lo leemos también en la Santa Cena muchas veces. Dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y purificados los cuerpos con agua pura. Ahí muestra claramente, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, y por medio de la sangre de Jesucristo, por medio del derramamiento de su sangre. Esto creo que nos debe hacer pensar realmente la importancia. Por eso es que tenemos que tener tan presente la sangre de Cristo,
Por eso es que podemos realmente saber el verdadero significado de que era necesario que el Señor derramara su sangre preciosa allí sobre la cruz. Lo último que quiero mencionar es que la iglesia fue ganada y es ganada por la sangre de Cristo. A veces decimos que nosotros somos los que ganamos las almas. Y yo diría que solamente es una expresión. Cuando leemos en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, cuando Pablo se está despidiendo de los creyentes allí de Mileto, le dice, pero mirad, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, y aquí viene, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué le parece? Amén. Qué importante esto, ¿no? A veces creemos que somos nosotros los que podemos ganar a las almas. No, podemos llevar la palabra, podemos predicar el mensaje, pero las almas son salvadas por la sangre de Cristo. Por eso es que el mensaje de la cruz, el mensaje de la sangre de Cristo, no lo podemos dejar como algo secundario. No lo podemos dejar como algo que a lo mejor, bueno, a mucha gente no le gusta escuchar ni siquiera la palabra sangre. Para nosotros la palabra sangre en el contexto de la obra de Cristo creo que es la palabra más importante que nos relaciona con el Señor y que nos abre la puerta del cielo, de la salvación y de la eternidad. Que el Señor nos ayude para que podamos comprender esto, para que podamos reservarlo, retenerlo en nuestros corazones, para que podamos meditar en ello, en cada una de estas cosas, y vamos a encontrar otras. Pero tal vez estas serían las más, digamos, las más comunes, porque leemos estos versículos y estos textos muy seguidos, pero muchas veces los leemos de paso y no nos queda el concepto realmente para valorar la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Yo creo que el valorar la sangre de Cristo, el costo de nuestra salvación y todo lo que el Señor nos provee a través de su sangre derramada en la cruz, si realmente esto hace impacto en nuestros corazones por medio del Espíritu, no tomaríamos muy livianamente las cosas de Dios. No actuaríamos ligeramente con lo que Dios nos muestra y nos enseña a través de su palabra y con las cosas que tienen que ver especialmente con nuestra salvación. Que el Señor nos ayude para que podamos darle gracias al Señor, para que podamos darle gloria y honra. Amén. Hay muchas religiones que se dicen cristianas, inclusive que tal vez hasta han casi reemplazado la sangre de Cristo por otro tipo de cosas. Pero ninguna de esas sirve absolutamente para nada. Y tendría que decir que son herejías terribles delante de Dios, porque no hay absolutamente nada que pueda reemplazar a la sangre que Cristo vertió allí en la cruz del Calvario.